Ali Lion es un youtuber turco que dirige su canal de YouTube de exploración paranormal. Él viaja por Europa del Este tratando de encontrar en sus exploraciones algo inexplicable, a menudo en propiedades abandonadas y ruinosas. En este video, que fue subido a la plataforma en enero de 2021, Ali investiga una casa abandonada que recomendó uno de sus seguidores. Se rumorea que está muy embrujada por una entidad. Tan pronto como Ali llega, le queda claro de inmediato que esta casa estaba en mejores condiciones y se encuentra totalmente en ruinas. Arkadaşlar kamera su içinde. Apenas entra al lugar, su medidor MF y Spirit Box comienzan a detectar un extraño comportamiento paranormal. Pero más adelante, mientras se encontraba en una de las habitaciones, ocurre lo siguiente. Ekranı silmek zorundayım. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. İşte kapı kapandı. Mientras Ali se encontraba limpiando el lente de su cámara, algo azota la puerta con fuerza. Parece escucharse unos pasos apresurados a las afueras de esta. De hecho, hace que el youtuber se ponga nervioso y trate de abrir la puerta, pero minutos después lograría abrirla. Algo asustado sale cautelosamente de la habitación y bajo la lluvia y los truenos capta algo realmente escalofriante. Yani şeytani. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Özbü kelimeti la ittamati min şerri ma halak. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. Nasıl bir şimşek çaktı arkadaşlar? Tam dışarı çıktığım La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Özbü kelimeti la ittamati min şerri ma halak. Como puedes ver, hay una figura muy clara parada a unos metros del youtuber. Sin embargo, segundos después la figura desaparece. Debido a que esto sucedió tan rápido, ni siquiera el youtuber se dio cuenta de lo sucedido, de que alguien o algo estaba a solo unos metros de distancia de él. Sin saberlo, continúa su investigación en el interior y pocos minutos después logró captar cosas extrañas dentro de esta vivienda. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Mientras dejaba su bolso, la cámara pudo captar cómo la puerta se cierra de golpe. Yacin. Decide investigar las habitaciones y la cámara capta una silueta totalmente extraña detrás de una ventana. Yanından sanki bir şey geçti.
kelimetle la ittimatim şerima. Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. De regreso a la habitación donde se encontraba, nuevamente la puerta es azotada bruscamente por una entidad que no podemos ver. Tras esta investigación, Ali decide retirarse y regresar en otra oportunidad para desentrañar los más oscuros secretos que esconde esta casa. Pero cuéntame tú en los comentarios si has experimentado algo como esto en tu casa. Recuerda que puedes compartir este video en WhatsApp. Una seguidora de Venezuela me hizo llegar un material inédito que no verás en internet. El hecho ocurrió la noche del pasado viernes, cuando ella se encontraba en su casa totalmente sola y quiso experimentar algo que había leído por internet, la famosa tabla Ouija coreana. Sabemos bien que la Ouija es uno de los artefactos más peligrosos que existen en el mundo espiritual, ya que a través de ella no es que contactamos con difuntos ni con fantasmas, sino que por este medio, demonios de bajo astral pueden hacerse presentes a través del tablero e incluso llegar a la posesión demoníaca de la persona. Nuestra seguidora, que decidió mantenerse en anonimato, menciona que encendió unas velas e incienso y comenzó a realizar una sesión. Dado a que ella es un poco escéptica, vio que no ocurría nada y pensó que era toda una farsa, hasta que algo llamó poderosamente la atención de su gato. Y ella, al notarlo, voltea su vista hacia el techo y se topa con lo siguiente. Júralo que yo no tengo nada que refleje arriba. O sea, yo he prendido velas, pero nunca se han reflejado así en el techo. Tapé la vela. La volví a tapar. Una extraña luz que parece danzar se refleja en el techo. Nuestra seguidora, escéptica a todo esto, pasa su mano por encima de la cámara para demostrar que no hay truco alguno. Esa luz sigue allí y no sabemos de dónde se proyecta. Según nuestra seguidora, en su cuarto estaba todo totalmente apagado y se encontraba absolutamente a oscuras, por lo que ella no puede darle explicación a lo que sus ojos veían y pudo captar en cámara. Nos menciona que esto es real y que nunca deberíamos jugar con lo desconocido. Pero te pregunto, ¿tú te atreverías a realizar un experimento desconocido con una Ouija coreana en tu casa? Házmelo saber en los comentarios. Nuestro amigo y colega Edmat, del canal #Bashmat, se adentraría a un túnel a 40 metros de profundidad, un lugar donde el oxígeno escasea y no hay forma de respirar, y en cualquier momento este túnel se podría inundar, dado a las condiciones que tiene. Él junto a un amigo se adentrarían a investigar este túnel para ver si había la existencia de posibles espíritus, y para su sorpresa lograría captar algo realmente aterrador. Muy atentos. خب بریم که شروع کنیم. همونطور که می‌بینیم داره شیب میشه به سمت پایین. یعنی کم کم داریم میریم زیر زمین. صدا میاد. نمیدونم صدا میفته یا نه. حیوان رد شده از اینجا.
Apenas Edmat comenzaría su recorrido, lograría captar una extraña psicofonía dentro de este extraño túnel. No pasaría mucho tiempo cuando escucharía golpes detrás de él y la cámara captó algo extraño en las sombras en la lejanía. Uy. Lo que parece ser un rostro aterrador se dejó ver en las sombras, y esto Edmat no lo notó al momento, sino después cuando editó el video. Más adelante en su recorrido ocurriría lo siguiente. این تونل فاضلاب آبه. یعنی اگر آبی تجمع بشه جایی یا بخوان آبی رو باز بکنن میفرستن داخل یک کانال. اوی اوه درش یک یا خدا 2 تا چشم انگار ایستاده. Edmat se encontró con unos extraños perros en su recorrido, pero la cámara captaría nuevamente ese extraño rostro pálido justo detrás de ellos. اگر بتونم چیزی ثبت بکنم تو این تونل یه بار دیگه برای ارتباط میام اینجا. وای نترس. چی بود؟ خوبی؟ اوکی؟ Mientras más se adentraba en el túnel junto a su amigo, lograron captar un pequeño orbe luminoso, pero ellos no se percataron de esto en su momento, sino luego en la edición del video, por lo que decidieron seguir con la investigación. Vamos pues. Oh. Oy. بیرون میرم. داره آب باز میشه. برگرد. برگرد. برگرد سری برگرد. خدا Edmat llega a una encrucijada en el túnel y tras detenerse por un instante, parece que escuchó algo que lo hizo estremecer y retroceder inmediatamente junto a su compañero. Ok. احساس کنم یه چیزی اینجا نشسته. به خدا چی کار میکنی؟ اوه Justo cuando estaban de regreso para salir del túnel, se escuchó algo justo detrás de ellos y decidieron voltear. La cámara captó lo que parece ser nuevamente la entidad en una de las paredes del techo.
Edmund no logró captar por sus propios ojos lo que sus cámaras sí lograron y nos trae semanalmente evidencias realmente interesantes. Si tú quieres seguir viendo su material, abajo en la descripción te dejaré el enlace directo a su canal y quiero que le mandes un saludo de mi parte. El siguiente video fue publicado en la cuenta de TikTok de Severidadip. Él es un usuario que se dedica a publicar su vida diaria como trabajador. No hay indicio alguno que tenga conexión con el mundo paranormal, pero existe una grabación que ha llamado poderosamente la atención de varios internautas, ya que compartió la grabación de una cámara de seguridad de su trabajo, la cual pudo captar el momento justo de algo realmente estremecedor. Lo que parece ser una bruma espesa y totalmente blanca se dejó ver ante el lente de la cámara, pasando de derecha a izquierda. En el video podemos escuchar lo sorprendido que está este usuario y su compañero de trabajo al ver esta anomalía pasar por la calle. Muchos de los espectadores piensan que podría tratarse de un fantasma o de un fenómeno de plasma. Otros sugieren que puede ser un fallo de la cámara. Pero tú que ves el video, cuéntame en los comentarios. ¿Qué es lo que piensas tú? Únete a la comunidad de WhatsApp. Allí encontrarás contenido exclusivo. El link está en la descripción y primer comentario fijado de este video. El explorador Jan del canal Meet God's Hunter se adentraría al cementerio más embrujado de toda Wisconsin. Allí lograría documentar una de las exploraciones más aterradoras y sorprendentes que se han podido ver en toda internet. Para este punto del video, te pido que apagues las luces de tu habitación y te pongas audífonos porque se viene fuerte. Atentos. Llevo mucho tiempo queriendo visitar este lugar. Así que primero voy a explorar la parte más nueva porque también tienen algunos informes por aquí. Dicen que hay actividad en este lado. Ese es un pájaro que suena raro. No sé qué es. Si hay algún espíritu aquí conmigo, ¿podrías darme alguna señal? Perros ladrando de fondo. Hace que sea difícil oír algo. Dios mío. El explorador escuchó un extraño pájaro y unos perros al fondo que lo confundían, por lo que decidió investigar más a profundidad. Y ocurriría lo siguiente. Incluso tienen una vieja bomba de agua aquí. Eso es genial. A ver si hay alguien por aquí. Oh, ¿qué fue eso? Fue como un ruido de traqueteo. Sonó como la puerta. Oh. Y aquí no hay viento. Entonces, ¿cómo diablos explicarías eso? ¿Hay alguien aquí? ¿Acabas de sacudir esta puerta? Al menos eso es lo que sonó. Déjame comprobarlo, a ver si puedo duplicarlo. Sí, definitivamente suena similar.
Sí, estoy bastante seguro de que ese fue el ruido. Quien sea que haya sacudido esta puerta, ¿podría acercarse y hablar conmigo? ¿Podrías venir a hablar conmigo? Oh, Dios mío, eso sonó como un susurro. Un susurro ahí dentro. Mierda, ni siquiera he entrado todavía, y ya están saltando cosas. ¿Podrías venir y decirlo otra vez? Lo que sea que hayas dicho. Realmente no pude entenderlo. Mientras Jan estaba investigando en la Spirit Box, se logró escuchar una extraña psicofonía. Él le pregunta al espíritu si podía volver a manifestarse y no recibe mensaje alguno, lo que hace que se ponga nervioso. Él, en su afán de descubrir de dónde provenían estas manifestaciones, siguió con la investigación. Siento como si todo el cementerio me estuviera observando ahora mismo. Vaya. Acabo de ver un orbe. Acaba de flotar junto a la puerta. ¿Junto a la qué? Oh, Dios mío, tío, estas puertas están temblando. Es como si lo estuvieran vigilando, impidiéndome entrar. Bueno, espero que no sea así porque sí planeo entrar al cementerio. ¿Te parece bien que entre al cementerio? Oh, aquí va. Esa cosa está ahí de verdad. Muy bien, abrí la puerta. ¿Y ahora qué? Oh, Dios. Vaya. Colega, te juro por Dios que acabo de ver algo allí mismo. Parecía una figura de pie junto al árbol. Era una figura alta y blanca que me observaba. Era como una persona. Oh, Dios. Santo cielo. Oh, Dios mío, este lugar es irreal. Muy bien, voy a abrir la puerta. Colega, te juro que es la vez que más tiempo he tardado en entrar en un cementerio. ¿Me retas a entrar? Si quieres que entre, dímelo. Vaya, colega. Ni hablar. Oh, colega. Esa cosa acaba de salir disparada. Se ha cerrado, colega. Esa cosa se ha cerrado. Se ha cerrado sola. Mira eso, ahora está completamente cerrada. Tenía esa cosa abierta de par en par. El explorador, tras retar el espíritu de este cementerio, pudo ver ante sus ojos cómo las rejas que divide esa parte del cementerio se le cerraba de golpe, y también escucha una extraña psicofonía en algún lugar, además de presenciar ante sus ojos un orbe luminoso pasar frente a él. Sin embargo, decidió entrar e intentar comunicarse con una de las entidades más reconocidas de este lugar. Para este punto, todo se vuelve aún más aterrador. Atentos. Vaya. Está disparando. ¿Lo ves? Esta cosa está detectando algo. No sé qué. Jefe, ¿eres tú? Vaya. Las púas se están haciendo más grandes. Maldita sea, esto es una locura. Puedo sentir la energía. Siento como un hormigueo en las manos. Muy bien, jefe, ¿podrías hacer que pare? De ninguna manera. Gracias. Gracias, jefe. Hola, Knocker. Escuché que te ahogaste en un río por un desafío de borrachos. Si eso es cierto, es una forma terrible de irse. ¿Moriste tratando de cruzar el río a nado? Si es así, haz que se dispare de nuevo. ¿Lo ves? Mira, se está manifestando cerca de este medidor K2. Y oh, se siente frío.
Se siente frío en esta área. Jefe, ¿es cierto? ¿Es cierto que todavía rondas por este cementerio y lo vigilas? Si es así, vuelve a manifestarte cerca del K2. Vale. Lo juro por Dios, acabo de oír pasos otra vez. Caminaban detrás de esta lápida. Jefe, ¿eras tú a quien acabo de oír? Sí. Gracias. Gracias. ¿Te parece bien que visite tu lápida? Ahí está otra vez. ¿Qué demonios es eso? Vale, tengo que comprobarlo. ¿Qué demonios está pasando? Literalmente suena como si estuviera caminando por aquí. Hola, Knocker. ¿Podrías caminar hacia mí? Camina hacia mí y muéstrate. Vaya, eso ha sido una locura. Eran pasos claros y estaba obteniendo interacción en el medidor K2. De acuerdo. Así que ahora mismo estoy sacando un montón de fotos de la tumba del jefe Knocker, a ver si aparece algo. Jefe, ¿sigues aquí conmigo? He sentido tu presencia antes. ¿Te has ido? ¿Ya no estás aquí? Dios, solo quiero mostraros su tumba. Como dije, tío, tiene dos tumbas diferentes. Esta es la más antigua. Y esa es la más nueva, es una roca. Y puedes ver que arriba hay un montón de monedas. La gente deja monedas por respeto. La gente dice que te ve ahí fuera. ¿Podrías manifestarte ante mí? Estoy seguro de que sería un espectáculo para la vista. Vaya, vaya. ¿Qué diablos es eso, tío? Hay algo detrás de esta lápida. Acabo de ver algo detrás de esta lápida. ¿Qué diablos era eso? Oh, Dios mío, tengo que verlo bien. Si te fijas bien, puedes ver la figura fantasmal de un indio de pie al fondo. En su afán por tratar de comunicarse con un espíritu, Jan toma varias fotografías y logra captar la presencia de un hombre parado en una de las tumbas. Él asegura que parece ser la figura de un antiguo indígena. Luego de esto se dirige al mausoleo de los niños, los cuales se dice que perecieron a causas de una terrible enfermedad. Creo que voy a intentar sacar algunas fotos. A ver si consigo algo. Si estás en esa tumba, ¿por qué no sales a jugar? Vaya, vaya. ¿Qué diablos ha sido eso? Tengo que volver a mirarlo, tío. Acabo de pillar algo. Acabo de pillar algo flotando por la maldita cripta. Oh, son como pequeñas bolas de niebla flotando por encima y a su alrededor. ¿Son esos los niños? Desde luego que lo parece. El explorador decide tomar varias fotografías alrededor de este mausoleo y logró captar lo que parece ser la presencia de varias entidades fantasmales que pueden ser niños. Bueno, sé que una de las leyendas que dicen que hay que hacer es sentarse en lo alto del mausoleo. No voy a hacer eso solo porque no quiero profanar ni remotamente esta cripta porque es solo para mí. Personalmente, simplemente no quiero hacerlo.
Parece que estoy obteniendo actividad fuera de eso. Así que, ahora mismo estoy aquí sentado y escuchando, solo para ver si pasa algo más aquí. ¿Niños fantasmales siguen aquí? ¿Podrían venir a jugar? Como antes. ¿Les gusta que me apoye en su cripta? Si quieren, podrían empujarme. Empujarme fuera de esto. No lo sé. Estoy empezando a pensar que ya no están aquí. ¿A dónde fuiste? ¿Qué diablos fue eso? Es como un golpecito aquí. ¿Eres tú? ¿Estás golpeando esto? Oh, Dios, eso sonó como la voz de un niño. Eso vino de aquí mismo. Justo de este lado. No hay nadie. Nadie aquí. Maldita sea. Eso me hizo estremecerme. Esos pequeños golpes en la pared. Eso realmente me sobresaltó. Y ahora estoy escuchando a los niños aquí afuera otra vez. Estando recostado en el mausoleo, logró sentir la presencia de varias entidades que lo estaban atormentando. Y cuando decide retirarse del lugar, logra registrar algo realmente sorprendente. Así que tendrás que hacer algo donde quiera que esté ahora mismo. ¿Por qué no vienes a jugar aquí? ¿Has visto eso? ¿Has visto eso? Dios mío, Dios mío. Están en lo alto del maldito mausoleo. Están justo encima. Aquí mismo. Santo cielo. Y mira, no sé si puedes ver ahí arriba. No hay nadie otra vez. ¿Cómo? ¿Te explicas eso? Una extraña silueta blanca se deja ver por encima del mausoleo, haciendo que Jean quede impactado por lo que está viendo. Él piensa que pudo captar la presencia de un fantasma de un niño en ese cementerio. Pero cuéntame tú en los comentarios qué es lo que piensas al respecto de este caso. ¿Será posible que este explorador haya captado la presencia fantasmal de un niño en este mausoleo? Hazme saber qué piensas en los comentarios. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta los videos miércoles y sábados. Mis redes están abajo en la descripción y primer comentario. Te invito a disfrutar del siguiente video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.